a mi amigo, a nuestro compañero, colega, corresponsal en Palacio Nacional, productor y director del documental Guerra Híbrida, Daniel Marmolejo, quien ya se encuentra con nosotros vía Skype. Dani, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de Sin Censura en Chicago, en México. Pues siempre muy atento a todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, Vicente, que wow, cuántas cosas, ¿no? ¿Cuánto está saliendo, mi querido Daniel? Y bueno, pues tú me dices, ¿por dónde le entramos? Gracias, Vicente. Mira, yo tuve la oportunidad de reflexionar este fin de semana justamente sobre el debate que se está realizando en el concierto de las redes sociales, en todo este ambiente de comunicación pues intensificado que es el exocerebro. Y bueno, en esta lógica, Vicente, pues informarte que el ensayo que hice es el debate sobre el debate, con una interrogante. ¿Ganaremos el debate? Pues ese ha sido el aspecto fundamental ahora, Vicente, la posibilidad de analizar bajo qué argumentos se está debatiendo en este momento en México. Y es muy importante ver qué tanta energía estamos gastando en contestarle a todos los enemigos de la patria, Vicente. Los enemigos de la patria. Qué fuerte término usas, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, mira, lo primero es poner en relieve dos aspectos que me resultan muy importantes. El primero es el optimismo y el segundo es la esperanza. Son dos conceptos que se estarían entretejiendo para llevarlos como temas de enfoque hacia la perspectiva de los enemigos de la patria y hacia la perspectiva de quienes intentan recuperar pues las condiciones de bienestar de nuestra república. La esperanza es un concepto muy relacionado con la fe. Nosotros tenemos una fe judio-cristiana muy sembrada desde hace varios siglos y hay reflexiones muy claras como fe, esperanza y caridad. Estos son conceptos tradicionales dentro de la visión teológica práctica, ¿no? Del ejercicio cristiano. El presidente habla mucho de estas en este sentido. Y el otro es el optimismo, que sería como un resorte. El optimismo es algo como performativo, es un impulso natural, a veces no tienes mucho que decir, sino ánimo, ¿no? El presidente suele decir ánimo, es un enfoque del optimismo, y también hay una visión como vamos a salir porque, pues porque somos México y porque vamos a salir. El optimismo tiene una característica consustancial al patriotismo. Esto es importante de definir porque el pesimismo sería prácticamente una visión antipatriota. Pero en la reflexión que hacen muchos personajes, lingüistas, académicos, sobre el tema del optimismo, lo ubican mucho dentro de un optimismo, digamos, racional, que se basa sobre todo en la evolución que han tenido las tecnologías, las telecomunicaciones, esto que nos permite a nosotros estar comunicados en este momento. Bajo ese argumento y también pensando en sistemas como el sistema bancario y financiero, no habría mucho que hacer, simplemente esperar a que las cosas se vayan acomodando y pues salir al paso de las dificultades que hubiera dentro del ambiente social, político y económico. Tiene que ver también con esa mano invisible del mercado que todo lo acomoda. Mientras que la esperanza tiene esa naturaleza de representar una lucha, de representar una fuerza con la cual otros elementos se tendrían que ir acomodando para lograr una transformación profunda. Son momentos también en los que se pudieran utilizar los términos esperanza y optimismo. Recordemos que en un principio el presidente de México, cuando fue jefe de gobierno, utilizaba la palabra la ciudad de la esperanza. Y bueno, pues esta es una cierta ilusión de que las cosas iban a cambiar, pero que era necesario hacer una dinámica, un cambio estructural. Hoy tendríamos que analizar cuál es la esperanza y cuál es el optimismo de los opositores al gobierno, que se han convertido prácticamente, y hay que decirlo, en opositores al resurgimiento de México
como una nación poderosa. Y en ese sentido, Vicente, yo creo que ellos no tienen esperanzas porque no son irracionales en cuanto a valorar la información, de volver al poder. Ellos saben que no van a volver al poder. Pero si no tienen esa esperanza, ¿por qué luchan o por qué están activos en las redes tratando de desinformar, de romper la comunicación? Porque tienen un optimismo en la maldad. Su basamento de fake news, su posición respecto a la crítica al gobierno, el subirse justamente en los puntos de inflexión de la violencia, de los feminicidios, de el coronavirus, de la OPEP, están estar en los puntos de inflexión de estas curvas, a ellos les da mucho optimismo, pero es un optimismo basado en la maldad, no basado en la construcción de nada. Entonces, el problema se vuelve filosófico, conceptual y yo diría hasta energético, en la medida en la que estamos volcados en una lucha para contrarrestar todas las acciones negativas de estos grupos que responden a intereses globalistas. Son personas cuyas almas están destruidas y cuya perversión pues ha quedado evidenciada históricamente. Y hemos señalado aquí en muchas ocasiones argumentativamente por qué estos personajes están equivocados. Y hoy lo seguimos haciendo en Twitter, por ejemplo. Pero la carga energética de México dedicada a responderles por todas las vías, sobre todo en las redes sociales a estos grupos, es una carga, es un desgaste muy grande, Vicente. En las redes sociales y en los canales y foros vinculados con la Cuarta Transformación o con ideas progresistas simplemente, pareciera que los administradores de todos estos foros o están infiltrados o se han vendido a que pues los operadores de la maldad estén permanentemente lanzando y contagiando sus mensajes. Y muchos de los operadores dentro de estas redes están pues dejando que los bots funcionen, es decir, no están haciendo una labor que haría un pez determinado en una pecera, que es la de barrenador, simplemente los están dejando. Pero quienes están respondiendo, no les están respondiendo ni a Calderón, ni a Denise, ni a Ciro, ni a Loretito, a ninguno de ellos. Ellos le están respondiendo a los bots, pero están verdaderamente en una lucha constante, frenética, como un hámster en una ruedita. Y esto no está funcionando realmente desde el punto de vista conceptual en el debate. Tendríamos que pensar cómo lo escalamos, y para escalarlo, creo que lo primero es determinar que ellos no tienen esperanzas, pero que tienen el optimismo en centrar la batalla en este nivel pueril, en este nivel tóxico, en este nivel virulento de estrategias de comunicación, basada en sus perversiones, mi querido Vicente. Qué interesante en este sentido, porque hace unos días señalaba que Ciro Gómez Leiva había presentado una encuesta realizada en Facebook por México Elige sobre la revocación de mandato y que si fuera en este momento perdería Andrés Manuel López Obrador, según ellos, pues. Luego tienes a México Libre sacando un comunicado de prensa diciendo que no van a ir en contra de la Constitución, pero que van por la revocación de mandato. Y luego tienes a Consulta Mitofsky, solo por mencionar un caso, que dice que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue cayendo y que lleva 15 semanas consecutivamente cayendo la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ubicaría por el 46.5%. Estoy tratando de entender esto como el optimismo de generar este discurso que les lleve, según ellos, al resultado que buscan, pues. Sí, Vicente, justamente ese es su optimismo, que es un optimismo falso. Sin embargo, dentro del exocerebro tiene una capacidad
de funcionamiento virulento. Llegó el momento de desmontar no solamente sus fechorías que han quedado exhibidas históricamente. Por ejemplo, yo al tuit de Calderón, perdón, que dice: estamos organizándonos para competir por la vía electoral en contra del gobierno y derrocarlo en las urnas el próximo año. Estamos construyendo no solo un partido de oposición, sino el contrapeso político al poder que hace falta, pero no apoyaremos propuestas inconstitucionales. Entonces yo le respondo a Felipe Calderón y le digo: ¿desde cuándo el narcotráfico es constitucional? Y lo arrobo. Y después, ¿desde cuándo un fraude electoral es ganar en las urnas? Entonces, ese es el nivel de optimismo y este es el nivel de respuesta desesperanzadora y real. O sea, esto es totalmente objetivo. Igualmente, hace Enrique Krause un señalamiento bíblico respecto a la posición de Andrés Manuel López Obrador de dividir la casa. Perdón, la casa la dividió Fox, ya se le olvidó a Krause, y es en ese análisis, en ese contexto, donde Krause señala que la casa es México y que así no sobrevivirá esta tendencia de división. Entonces yo le respondo a Krause, bajo sus mismas palabras, de que esa es la razón por la cual no sobrevivió Operación Berlín. Pero es justamente el momento en el que se brinca al escenario otro personaje de la subnormalidad mediática, Eugenio Derbez, estableciendo una estrategia de golpe abajo. O sea, hay que ver cómo se están moviendo ellos dentro de la estrategia. Derbez golpea a la moral de los médicos y en esa misma dialéctica, si se le pudiera llamar, o retórica, porque no es ni dialéctico, se va Carlos Loret de Mola a golpear abajo en la moral de los médicos, hablando casi de una rebelión de los médicos. Estúpido, Loret, los médicos son los hombres y mujeres que más espíritu tienen dentro de la colectividad, no son como tú. Un médico nunca va a traicionar, no está construido emocionalmente para ello. Un médico es un transformador de la realidad destructiva de la enfermedad en la posibilidad de la vida. ¿Desde cuándo vas a ver un médico que se va a frustrar por un comentario como el tuyo, que eres un golpista y un defraudador del sistema judicial con la operación que hiciste de montaje en el caso de Florence Cassé? Por supuesto que los médicos no tienen ese espíritu, no tienen esa condición. Ellos tienen una fuerza de espíritu tan grande y tan poderosa que no los puedes estar convocando a la rebelión. Esa sería la rebelión zombie de la cual tú perteneces junto con todos los que acabo de mencionar. Entonces hay una frase, querido Vicente, que a mí me conmueve mucho, que escribió un teólogo suizo, un teólogo suizo que se llamó Karl Barth, que dice: los malvados son personas deficientes en el arte de vivir. Y eso es justamente lo que estamos viendo en este momento. Toda la deficiencia de espíritu, la falta de construcción cuando tuvieron el poder, de una visión, si quieres, utópica o idealista, pero mucho más propositiva de lo que hicieron. Déjame decirte que la derrota moral de estos personajes la encarna excelentemente Felipe Calderón. No creo que haya en este momento un hombre tan frustrado en el mundo como lo es Calderón. Obvio, sufre de apoplejía, ¿sí? Sufre de un ataque sistémico de sus condiciones cerebrales en este momento, pero cuando él tuvo el poder pudo haber hecho las cosas mejor. Y todo lo que hizo fue concesionar el país a los narcos, a las corporaciones y destruir también pues la esperanza de renacer. Está una refinería de la cual hizo una barda perimetral solamente y una estela de la luz que simboliza pues toda la tragedia de la corrupción, tanto del PRI como del PAN, Vicente. Entonces, estos amargados, inmorales y sin un basamento espiritual consistente, que estarían llamando a la rebelión de los médicos, y hablo de Derbez,
¿Cómo es posible? Es más, yo, Vicente, tengo la fortuna de haber recibido una información hoy de un excelente personaje, que es una fuente certera, que habló con estos supuestos recaudadores de eh, insumos médicos en Tijuana para ofrecerle 1,000 mascarillas, ¿no? Pero este era un proceso de investigación que este personaje estaba realizando. No le quiso proporcionar ninguna información, solamente le dio una dirección y dijo, tengo 1,000. Lo estaba obviamente analizando. ¿Sí? Y te das cuenta de todo el engaño que hay dentro de esto, que bueno, tuvo que ser desmentido por la directora del IMSS allá en Tijuana, ¿no? Pues esa es una realidad. Por lo tanto, Vicente, yo creo que el momento del debate llegó, pero sería muy tormentoso decirle a la población que pues estaría consumiendo 1 millón de toneladas de alimentos diariamente y de la cual toda esa energía potencial debiera de darnos una inspiración creativa para salir de las crisis como la económica que vendrá y está en este momento pues creciendo día con día, de transformar la realidad. Hay 4,100,000 usuarios en Twitter. Es necesario desde esta perspectiva que elevemos el discurso, el mensaje y el debate. Es el momento de debatir, pero no en el nivel de perros rabiosos contagiados de maldad como son ellos, que no pueden más que pensar necrófilamente, aunque el sujeto del cual utilizan como bandera de golpe sea un actor porno. Te hablo a ti, Denise. No, y no sé si ya leíste la columna de hoy de Denise Dresser, es verdaderamente vomitiva. Lo comentábamos más temprano, se hace víctima del gobierno y hasta de los youtuberos que le hacemos el trabajo sucio al gobierno. Fíjate tú nada más cómo son como si nosotros le hubiéramos puesto una pistola en la cabeza para que pusiera un corazón roto a una foto de un actor porno de España, o como si nosotros nos hubiéramos confundido a Ruiz Esparza con Richard Gere, o no sé si me explico para la gente que nos está viendo y escuchando. O sea, sí, dicen Vicente, cualquier barbaridad y después son las víctimas. Pero aquí hay dos condiciones que habría que resaltar, y si se quiere poner el saco a alguien, que se lo ponga. Esto solamente ocurre cuando se es pinche y cuando se está loca. Pues eres bien cabrón, mi querido Daniel Marmolejo. ¡Qué duro le tiraste! ¡Qué duro le tiraste! Basta, ¿no, Vicente? Basta, porque pues realmente a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es el señor que vende chicharrones afuera de las escuelas. Este señor que pues me lo encontré en una farmacia, que había que ayudarlo, ¿no? Y se le ayudó. Y que pues este personaje no puede vender sus chicharrones de harina ni sus papitas, que está viendo porque al lado de la farmacia, curiosamente, hay una funeraria. Pareciera que estos son lugares de reunión ahora, ¿no? Y él se acercó allí para ver qué podía vender. Realmente esa es la preocupación que tenemos. También hay una preocupación por las pymes, Vicente. Desde luego que sí, yo creo que las acciones del gobierno son muy importantes. Algo que me gustó mucho fue la vinculación entre los hospitales privados y el gobierno para atender juntos este problema del coronavirus. Claro. Y creo que es importante como lo hizo el gobierno de México. Este gobierno que para Calderón y Loret no da una, o para Eugenio Derbez, realmente lo hicieron mejor que en Irlanda. Porque en Irlanda el gobierno dijo, no, vamos a tomar el control hospitalario y en este momento somos nación o somos pueblo y no hay diferencia entre público y privado. Pero fue una acción, pues digamos, asertiva, pero de urgencia. En este momento es una convivencia planificada y estratégica. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, también quiero desechar los comentarios de Sergio Aguayo sobre la improvisación del gobierno en este momento. Perdón, Sergio Aguayo, no sé si el comentario era para Real Donald Trump, ¿no? Porque me parece que el gobierno está haciendo lo pertinente. Pero qué lástima que un personaje como Aguayo se vaya solamente por la orilla, ¿sí? Como habrá que analizarse también la defensa que hizo la señora esta que acabamos de describir, que no estamos sugiriendo que sea ella, ¿verdad? Pero si se identifica, que se ponga el saco,
de decir que además que de ser totalmente Reforma, era defensora y estaba ahí por Aguayo. Sergio Aguayo, nos debes, pues cuando menos un reconocimiento público o mediático, primero porque siempre te hemos respetado, ¿no? No nos pareces un tipo mafioso. Pero lo que sí, Sergio Aguayo, es que defendimos la posición que había respecto a tu caso con el magistrado Hubert Olea Contró, el cual pues te había impuesto allí una sanción terrible, ¿no? De 10 millones, una cosa así, que verdaderamente era bochornoso para ti. Pues Sergio Aguayo no te defendió Denise bien. Denise fue a atacar al presidente de México. Quienes te defendimos fuimos nosotros y yo personalmente, que señalé puntualmente algunas características de este personaje magistrado, que siguió haciendo todavía de sus tropelías, pero hice este señalamiento que funcionó a tu favor porque terminó por excusarse el juez de tu caso. Entonces, esto se llama, no lo veas como espíritu de cuerpo ni como ser salameros tuyos, sino actuar bajo conciencia. Y lo hicimos porque nos parecía indebido. Aunque por ahí alguna periodista fue a defender a este personaje, nosotros, y que ella había sido víctima también por señalamientos a Moreira, perdón, a otro personaje, no a Moreira. Tú fuiste Moreira. Ella hizo señalamientos a la esposa de un expresidente de México y le costó muy caro, le costó su casa. Fue a defender al juez, cosa que parece contradictoria. ¿Y por qué es contradictorio? Porque si ella le da la razón al juez sobre tu caso y lo expone de cierta manera, bajo cierto criterio jurídico, pues ¿para qué se fue ella a la tercera instancia? Pudo haber dicho, por la primera instancia pierdo, no necesito pelear más. Esas son parte de las contradicciones. Pero más allá de definir estos asuntos y de entrar con agudeza y al espesor de la problemática, pues yo creo que sería muy conveniente que muchos comunicadores se pusieran en un eje racional. No existe un sistema de salud que haya resuelto plenamente de no ser bajo un régimen totalitario. Y bueno, pues si estuviésemos en esas condiciones, también quiero decirlo, Vicente, que si Felipe Calderón estuviera ahora en Filipinas y con la actitud de el presidente filipino Duterte, de que todo aquel que se ponga gacho lo va a exterminar, imagínate dónde estarían todos estos personajes hoy, comenzando por Felipe Calderón. Evidentemente, al menos en Filipinas estarían en el bote, ¿no? Claro. Sobre Sergio Aguayo, hoy en el programa de Aristegui, insiste en que a las autoridades les faltó organización y que no están preparadas. Y de hecho, hace una hora subió una fotografía que dice: para los viejos no hay ventiladores mecánicos, con este texto: la 4T no se preparó para la emergencia. Me importa como ciudadano y por estar en el grupo con reservación en el corredor de la muerte. Tengo 72 y si enfermo no me darán un ventilador. Los pocos irán a los más jóvenes. La tercera edad es desechable, por eso me indigna tanto su desorden. Ahí te la dejo de tarea, Daniel. Pues yo le diría a Sergio Aguayo que si su mensaje va para la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, porque esa es la visión de los sistemas económicos supranacionales, que las personas de la tercera edad pues tienen ese riesgo de longevidad. Yo celebro que Aguayo tenga 72 años, se le ve muy bien, esperemos que no tenga ningún problema, como a nadie se lo deseamos, porque tenemos alma y amor por el mundo, por la gente, ¿no? Aunque haya unos malvados. Pero realmente yo no sé qué piensa Aguayo respecto a prepararse bien. Esto viene de febrero, estamos en abril, en enero. ¿Cuándo vino a México el canciller ruso, Sergei Lavrov? Pues vino por ahí del 7 de febrero, si yo mal no recuerdo. Entonces es muy probable que en la conversación entre cancilleres haya habido por allí alguna información del canciller ruso sobre la inteligencia en cuanto a la cuestión de la expansión del coronavirus en el mundo, porque él hizo un recorrido no solamente por México, recorrió varios países de América Latina. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene esto como para prepararse? Justamente ahora, Sergio Aguayo, que la Unión Europea está sacando el cobre
¿sí? Turquía se queda con respiradores que iban para otro país. Entre ellos hay una avaricia, codicia y una actitud lasciva en cuanto a quienes quieren proteger a sus ciudadanos de otros. Y también Loret mencionó en su momento que, ya me cansó Loret, pensemos otra cosa. Pues yo creo que no hay Oye, un gobierno preparado para esto plenamente. Lo que nos demuestra Estados Unidos, justamente, Vicente, y lo vemos en la película Zico, es que es un sistema en el que incluso dos jóvenes, si mal no recuerdo, murieron por no tener acceso hospitalario por el tema del COVID, por una cuestión de seguros. Aquí estamos luchando desde 4 meses atrás de toda esta problemática para reponer 300 unidades médicas abandonadas por Peña Nieto. ¿Cuándo te pronunciaste? Yo no lo sé, a lo mejor sí, por este abandono de unidades hospitalarias 300, de las cuales se han recuperado cerca de 70, ¿sí? ¿Cuándo te pronunciaste contra las compras consolidadas bajo esquemas de corrupción? Y si fue así, ¿qué pasó con esos reclamos? Y en este momento, pues estamos viendo, y esto tiene que ver con la acción de Carlos Slim, pues de afianzar recursos a través de la vía fiscal, porque considera que Andrés Manuel no se va a robar la lana como se la robaron los anteriores, ¿sí? En ese sentido, deberíamos de tener un poco de respeto, y esto es para todos los comunicadores, no nada más para Sergio Aguayo, para entender quiénes han tratado de recuperar y hacer las cosas. Imagínate, Vicente, si un gobierno como el de Calderón, que se convirtiera en un gobierno de vanguardia global, planetaria, diera resultados en 6, 12, 18, 24 años. O sea, México sería una potencia a la altura de las potencias más importantes del mundo, como Alemania, como Francia, seguramente. Entonces, me parece que estos jaloneos de cobija o de sábana pueriles, pues además de que no nos llevan a nada, desmontan las estrategias golpistas del grupo globalista. Es decir, aquí así ya es. claramente debemos de identificar quiénes son los globalistas apátridos, Vicente. Apátridas. Así es. Daniel, ¿quieres entrarle con los nombres, con la lista de nombres? Pues mira, yo creo que sí, podemos señalar dentro de los globalistas a Denise Dresser, por ejemplo, es evidente. Ella es un personaje que, aunque ha criticado los señalamientos de Wikileaks por las reuniones que tuvo con la Embajada de Estados Unidos, pues es un personaje globalista. Yo no dudo que dentro de las alianzas estratégicas de Hillary Clinton, de la Fundación Clinton, pues esté Felipe Calderón, Margarita Zavala, me parece que son más que evidentes. Tampoco dudaría de que muchos comunicadores estarían funcionando para agencias de investigación o agencias como la CIA. El mismo Daniel Stulin en Guerra Híbrida lo señala, si mal no recuerdo, así comienza el capítulo 2 de Guerra Híbrida, diciendo que los comunicadores en realidad son agentes de la CIA, ¿no? Muchos de ellos, sobre todo en Estados Unidos. El Reforma, pues evidentemente también tiene ese vínculo que se viene desmontando en Estados Unidos con Nexium y que vincularía también a personajes de la política nacional, pues al menos a los hijos de algunos expresidentes. Son cosas bien dolorosas. Yo lo pienso, por ejemplo, en el caso de Salinas de Gortari, que él es un natural globalista, y él sí es un estratega. Perdón, hay diferencias entre Calderón y Salinas, ¿eh? Calderón es un operador globalista y Salinas es un estratega globalista. Yo creo que Salinas es querido, muy bien querido por la élite, porque hay que ser no solamente perverso, sino muy inteligente y macabro. Y lo que demuestra, por ejemplo, todos los días con sus twitters Calderón, es de que es muy banal, está muy sancochado por su propia tragedia humana. Como diría Octavio Paz, es un hombre habitado por los demonios, en el caso de Felipe Calderón. Y aunque también en el caso de Salinas es un hombre habitado por los demonios, y cuyo recuerdo ahora una entrevista que le hice
a Onésimo Cepeda, este personaje que también es muy controvertido. Millonésimo, por favor, millonésimo. Creo haberlo dicho ya en algún momento. Me dijo, Salinas necesita chorros de Dios. Pues ahí está el globalismo, mi querido Vicente. No es porque sean ateos, ¿no? No es porque, sino porque ellos están en el desmoronamiento de las estructuras sociales, como ha sucedido mediante el fenómeno neoliberal. Existirían otros que también son globalistas. A mí me duele mucho, por ejemplo, yo sé que incluso dentro de la 4T tengo el testimonio de algunos personajes, pues que no son afines a intelectuales como Octavio Paz. Pero creo que Octavio Paz demostró su valor crítico y consciente en el momento en el que deja la embajada de la India tras conocer la situación dramática contra los estudiantes en el 68. Optó por renunciar a la actividad diplomática en ese momento. Y también hizo reflexiones muy interesantes que convendrían también al periodismo. Octavio Paz reflexionaba sobre el utilitarismo de los partidos hacia los intelectuales. Entonces es la manera en la que los sistemas políticos de partidos consumirían el talento y la intelectualidad. Sin embargo, también es necesario pensar dentro de todo esto, Vicente, porque tenemos que elevar nuestra conciencia y nuestra lucha, nuestra retórica incluso, se tiene que elevar. Es el momento también de construir una revolución consciente a partir de esto. La vanguardia. No hay en este momento visos dentro del la estructura institucional dentro del gobierno de una vanguardia mexicana. Sí hay talento, y lo estamos viendo con Rocío Nale, lo hemos visto con la Secretaría de la Función Pública, a pesar de las críticas sobre el tema Bartlett, lo estamos viendo con Gatell, con el propio secretario, todavía nos hace falta ver al de Agricultura más, nos hace falta ver al de Turismo más, nos hace falta ver más a Ana Gabriela Guevara aún, necesitamos ver todavía mucho más, la Secretaria de Economía pues todavía necesita dar un tirón más, pero cuando han sido requeridos han demostrado su potencial y su compromiso patriótico. Y algunos delegados también dentro del silencio al que están llamados, porque es casi una condición de sumisión a la propia función, la que tendrían que hacer los delegados, que obviamente no todos lo hacen, pero es una condición estoica la de ser delegado federal en este momento, fuera de reflectores, más en trabajo y desmontando grupúsculos que se van formando como grumos en la masa social con la cual ellos estarían vinculándose para evitar corrupción. Pero lo que estamos hablando, Vicente, es de desbordar en una vanguardia mexicana. Creo que llegó ese momento. Y si todavía no la estamos construyendo, y si somos carentes, y si nos hace falta conocimiento, experiencia, o no tenemos las virtudes suficientes, o somos contradictorios, cuando menos estamos demostrando el interés en construir el pensamiento alternativo. Y es por ello que hubo, pues si no una rebelión, cuando menos sí un llamado de congruencia al gobierno y sobre todo por el tema de las mañaneras, a propósito de que se le estaban dando más concesiones a los medios tradicionales, a estos medios que ya nos cansamos de decir a qué se dedican y que son globalistas, Vicente. Así es, y oye, mi querido Daniel, si me ve esto del empresariado contra el gobierno o el empresariado encabritado contra el gobierno, ya las 15 empresas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que deben más de 50,000 millones de pesos entre impuestos, recargos, cobros y no sé qué, ya están en negociaciones con el SAT. Y estaba recordando que Claudia Sheinbaum también amagó con exhibir a 10 grandes que hicieron despidos, y la Coparmex llama esto una medida autoritaria. Los traen de puntitas a los empresarios y los empresarios que no quieren, porque hoy queda demostrado que sí hay empresarios conscientes, que sí hay empresarios que quieren jugar en equipo, como los hospitales privados de México, Daniel. Fíjate que es el momento de la verdad. Yo creo que esto, además de llevarnos de manera no preparada y
e inducida a un estado de naturaleza en donde estamos demostrando lo mejor y lo peor que tenemos como sociedad, pues quedan exhibidas las cuentas de los grupos empresariales muy poderosos que sí son actos antipatrióticos por el nivel que tienen. O sea, no es que un personaje menor no pudo pagar y le van a llegar los recargos, que pues obviamente sería conveniente la previsión en todo sentido. Pero aquí todavía pudiéramos seguir analizando cuántos de estos empresarios vivieron de exenciones fiscales, Vicente. Esto nos lleva a una lógica de entendimiento. ¿Cuál es su nivel empresarial y cuál es su nivel de defraudación fiscal y cuál es su nivel de conciencia social y cuál es el nivel de utilitarismo con los gobiernos pasados? Entonces, lo que estaríamos encontrando, ¿son empresarios o son cofradías? Y si son cofradías, realmente tendríamos que cuestionar algo. ¿Sus modelos de negocios funcionan o son modelos golpistas al erario público? Es lo mismo que pensar en el desmantelamiento de los medios de comunicación en este momento, que están verdaderamente angustiados. ¿Realmente fueron medios de comunicación dedicados a construir dentro del ámbito y dentro del espectro electromagnético, usándolo eficiente y efectivamente, cultura, entretenimiento, unidad nacional, o fue nada más un modelo de distracción, mientras desde el punto de vista financiero, estas empresas se dedicaron a golpear sistémicamente a la tesorería, ¿sí? Ese es el grave problema que tenemos, al que debemos de llegar, porque entonces estaríamos viendo que hay un interés de estos grupos, y volvemos al tema de la esperanza, y volveríamos al tema del optimismo. ¿Cuál era la esperanza de estos personajes? Pues seguir, mira, aquí tengo de manera específica, a pesar de la llegada de López Obrador al poder, ellos tenían la esperanza de que se mantuviera el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hablo de estos grupos empresariales, situación que no ocurrió. También tenían la esperanza de negociar con el gobierno las exenciones fiscales y que siguieran comprando facturas falsas. Asimismo, que se mantuvieran modelos de outsourcing, que el huachicol que operaban desde refinerías y en barcos no se tocara, que los medios de comunicación tradicionales tuvieran un régimen de beneficios de gran rentabilidad a partir de recursos públicos, aunque cada vez menos gente los viera, como también tenían la esperanza de que no haya juicios contra los expresidentes de México, pues porque eran sus operadores desde el gobierno, ¿no? Entonces, esta es la esperanza y este es el optimismo. Pues no tiene ni esperanza ni optimismo. No va a haber exención, no va a haber disculpa, puede haber algún arreglo, sería esa su parte de optimismo, pero realmente no hay para ellos un México como el que tenían. Y por eso es que son golpistas, Vicente, no cabe otra reflexión. En el fondo no están en contra del gobierno, o sea, no están en contra de que las cosas se hagan bien. Puedo sugerir una recomendación nada más como análisis, o valoración o recomendación. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a Carlos Slim ¿cuál sería el mejor CEO para alguna de sus empresas? Te diría, sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador. Qué interesante. Oye, mi querido Daniel, sobre lo que estás hablando, hace un rato, la hija de Rosario Robles, quien es la que mueve la cuenta de Twitter de Chayo Robles, en el bote, exsecretaria de Desarrollo Social, ex mandamás en la SEDATU con el priista Enrique Peña Nieto, escribe: hoy cumplo 9 meses de estar privada injustamente de mi libertad. Por lo visto la tregua no aplica para la venganza. Me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil en el que el país nos necesita a todos y a todas. Ah, no, gracias, Chayito. No, gracias, con su experiencia. Imagínate la desvergüenza de alguien que está en el bote, bajo los cargos y las investigaciones que se le está siguiendo, y que diga que le gustaría mucho estar apoyando con su experiencia en este momento tan difícil en el que el país nos necesita a todos. Pues es justamente lo que no queremos que salgan, Vicente.
Es más, nosotros propondríamos que a Rosario Robles la acompañaran algunos personajes que estarían ahorita en proceso de investigación. Recuerda que de manera muy precisa y esquemática, esos días que te canceló inoportunamente porque lo hizo a deshoras Santiago Nieto, presentó todos los esquemas de fraudes que tienen mucho enfoque corporativo y que en su momento el presidente dijo que no solamente estos sinvergüenzas estarían en gobiernos pasados, sino que también se encontrarían en la iniciativa privada. Entonces, tanto empresarios corruptos como políticos de la talla de Rosario Robles, pues deberían de estar juntos en celdas contiguas y no creo sinceramente que su aportación sirva sino como un modelo para hacer exactamente lo contrario, o sea, el manual de cómo no ser Rosario Robles. Es una tristeza lo que ella le significó a la izquierda, Vicente. Debemos de dejar muy clara la condición lasciva del poder que tuvo Rosario Robles, porque sin duda, hay que decirlo, era un patrimonio de la política mexicana, pero ella se dejó eh, llevar por Carlos Salinas de Gortari. Creo que está escrito que en algún momento Salinas sacó de su vitrina una banda presidencial y se la puso y le dijo algo así como que México pudiera tener a una mujer presidente, ¿no? Creo que ella le contagió la lujuria en ese momento y se dejó llevar por la ambición personal del poder, pero junto a ella surgió la ambición crematística, la visión del dinero. Y las operaciones, pues con Carlos Ahumada, evidenciaron esa realidad triste, porque ella operó dentro del PRD, pues acuerdos con gobiernos para que Carlos Ahumada funcionara, ¿no? Cosa que ahora pues obviamente ya no se permite que haya operaciones de ese tipo, porque serían operaciones políticas tradicionales que se encuadran perfectamente bien dentro pues del uso indebido de la función pública. Yo creo que Rosario está bien allí, Juan Collado está bien allí, quiero, como todos, que Calderón vaya a un juicio, y yo no sé qué están esperando con Carlos Romero de Champs. O sea, ¿qué es lo que está esperando el Así fiscal de es. la Nación? ¿Tú sabes algo, Vicente, al respecto? Yo no sé qué esté pasando con No, el hombre, tema no. de Carlos Romero de Champs. Este personaje que por ahí del año 77 hizo su candidatura primera para diputado federal, fue un personaje plurinominal sistémico, un defraudador sistémico, un jeque eh, pues de Pemex, y en este momento pues hay muchas valoraciones sobre la situación financiera de Pemex, sobre cuál es la verdadera posición de BlackRock, perdón, de BlackRock respecto a la tenencia corporativa, ¿no? Su participación financiera, su participación en activos de BlackRock, pero todo esto es parte de ese fenómeno de desmantelamiento. Entonces Rosario, que fue y pudo haber sido un baluarte de la izquierda mexicana, se contagió de lo peor que tenía la política. O sea, se volvió literalmente una priista de cepa, ¿no? Y venía de un movimiento sindical universitario. Creo que también esto es parte de las enormes brechas que hay respecto a la posición de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas. Su trauma personal por no haber llegado al poder político y porque su delfín mayor, como lo fue Rosario Robles, terminó tras las rejas, Vicente. Oye, es así porque no quiero abusar de tu tiempo, ni mucho menos. Tú sabes que te aprecio mucho. Dame tu opinión de lo que publica la revista Proceso sobre una Secretaría de Educación Pública al mando de Esteban Moctezuma Barragán, que le da un contrato a una compañía de estas de Salinas Pliego, y si bien es cierto, en el concurso la compañía de Salinas Pliego, la aseguradora de Salinas Pliego, sí presenta el presupuesto más bajo,
Yo digo que hay que cuidar mucho estas cosas, entre lo de no hagas cosas buenas que parezcan malas, o hay cosas legales pero no necesariamente morales, entendiendo que trabajó 17 años Esteban Moctezuma Barragán con Salinas Pliego, y no conviene, creo, es mi opinión, que se dé a mal pensar, ni para eso. El presidente en su momento hasta deshizo contratos de su compadre, en fin, no hay, creo, nada ilegal, pero no sé si esté bien hecho, no sé si me explique. Pues sí, te explicas bien, Vicente, y creo que, mira, Esteban Moctezuma, cuando fue secretario de Gobernación, y dicho por personajes de la izquierda, es una buena persona. O sea, yo considero que su presencia en el gabinete es conveniente. Desgraciadamente, pues mira, el que esté libre de pecado, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Yo creo que sí ha recibido presiones Esteban Moctezuma. Yo creo que se tiene que privilegiar la República ante esta situación y pues Salinas Pliego es un empresario muy colmilludo, súper colmilludo, y verdaderamente estaría buscando tener una serie de recuperaciones. Creo que sería peor si Salinas Pliego estuviese aliado en este momento con otro gobierno que no fuese el de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Pero pues es un llamado a él, por la honorabilidad que tiene, por el orgullo que significa para este país la Secretaría de Educación Pública, y por algo fundamental: la educación es la hija de la República. Es decir, que el mejor producto que puede tener una república es la educación, y más si es una república surgida de de un pacto social, de una constitución social que proviene de una revolución armada que buscó pues acabar con esquemas como el latifundio, con todo este esquema de castas que se tenía, y que la reforma de Juárez, incluso la independencia antes y luego la reforma, no lograron concluir. Pero si el baluarte más importante dentro del sistema republicano, su hija, es, lo voy a decir bien gacho, perdón, pero es que es la verdad, y además res pública, ¿no? Por eso lleva la S. Si la educación es la hija de la república, pues no la hagas república. Pues sí, definitivamente. Sí, ¿no? Pues res publica non dominetur. Lo que es público no es privado, Vicente. Así es. Pues mi querido Daniel Marmolejo, como siempre es un placer. Oye, ¿me das permiso de publicar ¿qué viene siendo? ¿Tus reflexiones? Pues res publica non dominetur, son tuyas, Vicente, y son de quien las agarre, ¿no? Hay varias menciones por ahí interesantes, por supuesto. Yo creo que estamos en el tiempo de la resocialización, del conocimiento, de la reflexión, y todo lo que aquí se dice, pues es de ustedes, Vicente, por supuesto que sí. Oye, mi querido Daniel, ¿dónde te busca la gente? Yo quiero que estas más de 25... Pues ya le dije, 25, sí, ya le dije a Vicente Calderón que a las 3:30 de la mañana en Palacio Nacional, ahí con gusto lo entrevistamos, ¿no? No llegaría yo solo, porque a esa hora ya hay otros locos que se levantan para llegar a la mañanera. Mira, con mucho gusto en Homo Ex Novo, Homo con H, EX Novo, con V Novo, Homo Ex Novo, que es la cuenta de Twitter, y en 4A República en YouTube. Está creciendo el interés cada día por, obviamente, guerra híbrida. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es una guerra híbrida, pero pues también algunos no tienen sabor, es desabrida la guerra, y allí también podemos tener comunicación con la gente, Vicente. Por supuesto que sí. Y desde luego, pues agradeciendo este espacio, ¿no? La posibilidad de compartir y de convivir. Déjame decirte algo, Vicente.
El presidente de Uruguay, expresidente de Uruguay, José Mujica, cuando vino a México, al informe, si no me equivoco, del presidente, paseándose por la ciudad, dijo que era una ciudad que ya no tenía pájaros, ¿sí? Que a la Ciudad de México le hacían falta pájaros. Quienes hemos tenido la oportunidad, por la necesidad que hay de caminar por las calles, es increíble cómo la naturaleza ha recobrado en este poco tiempo espacios. Es maravilloso escuchar a los pájaros en las calles cantar. Hace un par de días traté de volar un dron y puta madre, se me vienen todos los pinches pajaritos contra el dron, como diciendo, toma distancia, güey, no nos vengas a traer artefactos ruidosos aquí. Y se fueron los pajaritos. Es maravilloso, estamos viendo ciudades con un ambiente, un clima y una expresión de la naturaleza como seguramente era el México y el mundo en el siglo XIX. Esto es increíble, y esto lo digo porque hay que desmontar la idea de nuestro antropocentrismo depredador. Le debemos tanto a la naturaleza que nada más estamos esperando recuperarnos para ver cómo nos la vamos a chingar. No se vale, Vicente. Mi querido Dani, te mando un abrazote, gracias por ser tan generoso con Sin Censura. A ustedes por la atención y la convivencia de siempre. Gracias, Vicente, y siempre unidos estamos. Gracias, gracias. Es Daniel Marmolejo. Busque el canal de YouTube de Daniel Marmolejo, 4A República, y ahí va a encontrar los 2 capítulos de Guerra Híbrida, el documental que no se puede